Bienvenidos al avance del capítulo 36 de la telenovela Marea de Pasiones. Said le aclara a Marcelo que él lo único que quiere es que Elena no moleste a su esposa. Marcelo le grita que se largue. Luego de eso, muy molesto, le pregunta a Elena qué hacía ese tipo con ella. Elena le responde que ese tipo está loco, aunque le confiesa que le tiene envidia a Luisa, porque ella sí tiene un hombre que la ama y la cuida. Y también lo tiene a él botando la baba por ella, mientras que por ella nadie hace algo. A su vez, Marcelo le recuerda que le dio permiso para que se quedara en su casa. Elena se lamenta mucho, ya que toda su vida estuvo buscando un buen amor y al final creyó que había encontrado ese amor en él. Marcelo le dice que está muy agradecido con ella por todo lo que ha hecho y que por eso le promete que siempre la va a cuidar. Al día siguiente, Leonor le hace saber a sus hijos que en la noche va a organizar una cena. Luisa le pregunta si es muy importante. Leonor le responde que sí, ya que está saliendo con un hombre, al que quiere presentárselos. Luisa, muy sorprendida, le pregunta cuánto tiempo llevan saliendo. Leonor le responde que llevan bastante tiempo y por eso piensa que ya es hora de que lo conozcan. Diego interviene y sabiendo quién es ese hombre le pregunta de todas maneras a su madre si ese tipo es algún empresario. Leonor sabe que la quiere chantajear, por lo que le aclara que ya lo van a conocer. Más tarde, Luisa entra a la habitación y le pregunta a Natalia si todavía está molesta. Natalia le responde que sí, ya que ella le mintió. Luisa le dice que tiene razón, pero le aclara que esta vez mintió por algo muy bueno, así que le pide que la perdone. Por otro lado, Alfonso llega a la clínica junto a Felipe. El psicólogo le da la bienvenida a Alfonso, luego le pregunta qué necesita. Alfonso le responde que solo trajo al oficial para que hable con Rita. El hombre le pregunta si hubo algún problema. Felipe le responde que no, aclarándole que solo quiere hacerle unas preguntas. El hombre les aclara que Rita se fue de la clínica y dijo que no iba a volver. Al mismo tiempo, Isela se acerca a Juan y le hace saber que lo está ayudando a empacar sus cosas, ya que quiere que se largue lo más pronto posible. Juan le pide que se calme, ya que le trae una increíble noticia, y fue que encontró a su hija Sofía. Isela se queda muy impactada creyendo que Rita es Sofía. Asimismo, Rita recuerda el trato que hizo con Juan para salvar el orfanato a cambio de fingir que es Sofía. Por otra parte, Said llega a la casa y ve que los empleados están organizando algunas cosas, por lo que le pregunta a Guadalupe qué están haciendo. Esta le responde que Leonor piensa organizar una cena para poder presentar a su novio. Marcelo, por su parte, habla con el juez y le muestra la prueba clara de que él es inocente. El juez toma la memoria, pero le dice que para que todo eso quede en orden, alguien de la familia Grajales debe estar a su favor. En ese momento, Luisa aparece y le pide al juez el permiso para sacar a su padre. Al mismo tiempo, Said entra al auto. Walter se molesta mucho y le pide que no entre sin su permiso. Said le pide que se calme, ya que ellos no son iguales. Walter le dice que tiene razón, manifestando que él es superior, ya que él será el esposo de Leonor. Said se ríe y le hace saber que eso nunca pasará. Walter le asegura que él se casará con Leonor y será el heredero de todo. Said le menciona que precisamente eso es lo que quiere decirle, aclarándole que él lleva mucho tiempo trabajando para quedarse con todo, por lo que le deja en claro que no va a arruinar sus planes. Luego de eso, Said saca un puñal y acaba con la vida de Walter en ese instante. Por otra parte, Beatriz llega a la oficina de la fiscal García. Esta se levanta y le pregunta si acaso viene a colaborar con ellos. Beatriz le responde que no, sino que viene a confesarse, diciéndole que ella fue quien hizo la transacción a Hong Kong para lavar $10 millones. Más tarde, Leonor le pregunta a Chelo dónde está Walter. Chelo le responde que no sabe dónde está. En ese momento lo ven en el carro, pero al abrir la puerta, Walter cae al suelo todo ensangrentado y en su último suspiro le confiesa a Leonor que Said acabó con la vida de Alejandro. Por otro lado, Marcelo se acerca a Luisa y le pregunta si está seguro de sacar a su padre. Luisa le responde que sí. Marcelo le aclara que se va a poner en contra de su familia. Luisa le responde que no le importa, ya que solo quiere saber la verdad. Luego de eso le pregunta al juez dónde debe firmar. El juez le aclara que lo último que faltaría sería la firma del dueño de los terrenos donde fue sepultado. Mientras tanto, Isela le dice a Sofía que la extrañó mucho.
Juan interviene y le dice a Isela que eso es para que vea de lo que él es capaz de hacer. Isela le pregunta cómo la encontró. Juan le responde que eso no importa ahora, sino que su hija está de vuelta. Isela exclama que siente esto muy extraño, pero aún así cree que su hija ha vuelto, por lo que le pide que no se preocupe, ya que ellos se encargarán de que se sienta como en casa. Rita, fingiendo que ahora es Sofía, le comenta a Isela que ella fue hallada en un bote y por eso las personas a su alrededor la llevaron al orfanato y la empezaron a llamar Rita, pero ahora sabe que todo el tiempo se llamaba Sofía. Isela, muy feliz, llama a la empleada y le pide que acompañe a su hija Sofía al cuarto de Camila para que se quede allí. Luego de irse, Isela cambia de semblante rápidamente y le dice a Juan que ahora debe hacerse una prueba de ADN para confirmar que esa mujer es Sofía. Al mismo tiempo, la fiscal le aclara a Beatriz que va a pasar muchos años en la cárcel. Beatriz le dice que no le importa, ya que prefiere eso a hacerle daño a Felipe. La fiscal le pregunta a qué se refiere. Beatriz le comenta que ella enamoró a Felipe para que no sospechara de ella. La fiscal no lo puede creer y exclama que obviamente Felipe no debió enamorarse de ella justo cuando la estaban investigando. Y también ella no debe cargar con la responsabilidad de entregarse sola, manifestando que si ella colabora con ellos no solo le darán protección, sino también que su condena se reducirá. Beatriz le dice que ella sola hizo la transferencia. La fiscal le pregunta si está segura, a lo que Beatriz le responde que sí. La fiscal, al ver que no cambió de opinión, llama al oficial y le pide que arreste a Beatriz. En ese momento el fiscal Robledo llega y le pregunta qué pasa. García le comenta que Beatriz confesó ser la responsable de hacer la transferencia ilegal. Robledo trata de hacer algo, pero la fiscal no lo deja y se marcha. Por otro lado, Alfonso le dice a Felipe que no entiende por qué Rita se fue sin decirle nada. Felipe le dice que es más extraño que haya desaparecido justo en el momento en que le iban a preguntar por Sofía. Alfonso le aclara que de todas maneras Rita no sabía qué iban a hacer. Por otra parte, Leonor toma el teléfono de Walter y decide escuchar el audio. Para su sorpresa, se da cuenta que Said fue quien acabó con su vida, porque quiere quedarse con toda su fortuna. Osvaldo se le acerca a Nora muy apenado por quitarle a Rubí, sin pensar que ella es la única que puede darle para su medicina. En esas, su madre interviene y le aclara a Osvaldo que Nora lo hace a propósito, ya que le duele que el juez le otorgó la custodia. Nora le dice que más tarde le pasará el dinero. Amanda exclama que eso lo hace para que el juez piense que ella se encarga de todo. Osvaldo le pide que se calle, ya que a él también le duele, aunque Nora se lo buscó. Por su parte, Nora les aclara que están así por la injusticia que hay, y más con él porque prefirió verlo como una guerra, en vez de verla como su amiga, esposa y la madre de su hijo. Más tarde, el oficial le hace saber a Leonor y a Said que no encontraron ningún arma con el que utilizaron para acabar con la vida de Walter. Said pregunta cómo puede ser que alguien venga solo para acabar con él. El oficial le responde que la puerta estaba abierta. Además de eso, la señora de la casa estaba preparando los preparativos con los empleados, por lo que le pregunta a Said dónde estaba en ese momento. Said le responde que estaba buscando algunos trajes porque está empezando a vivir en el hotel. El oficial le pregunta por qué motivo. Said le responde que es por un asunto de pareja que no piensa comentarle. El oficial le dice que va a hacerle algunas preguntas. Said le pregunta si acaso lo está culpando de acabar con la vida de Walter. El oficial no le responde nada y le pregunta a Leonor dónde estaba cuando ocurrió el incidente. Leonor le responde que estaba desayunando. Asimismo, Chelo le dice que estaba ocupada en el jardín, pero cuando oyeron que el coche estaba sonando fueron a ver y se encontraron con que Walter fue apuñalado. Luego de eso, el oficial le da la orden al teniente César para que averigüen los antecedentes de Walter. En otra escena, Luisa le pide a Marcelo que no se preocupe, ya que ella se encargará de convencer a su tía para sacar a su padre. Marcelo le pregunta si va a decirle a Said que firmó. Luisa le responde que se lo va a decir cuando lo vea, ya que ahora Said sufre de estrés postraumático y que por eso se le olvidan las cosas. Marcelo no lo puede creer y le pregunta si acaso piensa creerle esa mentira. Luisa le responde que él también está en duda. Marcelo le dice que la única diferencia es que ella lo ama. Luisa le pide que no la confunda más de lo que está, además que deben confirmar si Vicario dijo la verdad. Marcelo le pregunta si acaso no le cree nada.
Luisa le pide perdón diciéndole que lo que pasó fue un error. Marcelo se molesta y le pregunta si ya le dijo a Said. Luisa le responde que no. Marcelo le pide que entonces se lo haga antes de que se entere por alguien más. Luisa le dice que la única sería Elena, ya que él sí fue imprudente y le dijo todo. Por otra parte, Robledo llama a Isela y le comenta que Beatriz está detenida. Isela le pregunta cómo así. Robledo le menciona que Beatriz confesó que hizo una transferencia ilegal. Isela se preocupa y le pregunta dónde la tienen. Robledo le responde que no le tiene ninguna información. En ese momento Juan se le acerca y le pregunta qué pasó. Isela le responde que al parecer Beatriz hizo una transferencia a Hong Kong y se entregó. Al oír eso Juan se pone muy mal. Isela lo ayuda y muy preocupada le grita a Margarita que busque un médico. Mientras tanto, el teniente le hace saber a Leonor que Walter tiene antecedentes como estafador y cambio de identidad, y todo con ayuda de su cómplice Alma Ojeda, quien lo ayuda a estafar a más mujeres. Said no lo puede creer y le dice a Leonor que ese hombre los engañó a todos. Asimismo, el teniente le informa que el auto quedará confiscado. Leonor, ya cansada de todo, le pide que saquen todo. Más tarde, Said le pide a Leonor que descanse un rato. Leonor le dice que no puede, ya que no puede sacarse la imagen de Walter de su cabeza. Said no lo puede creer, por lo que le aclara que ese ladrón no merece que boten una lágrima por él. Leonor, sabiendo la verdad, se lo queda mirando. Said le pregunta qué le pasa. Leonor le responde que ella solo quiere saber quién querría haber muerto a Walter. Said le responde que con todos esos antecedentes mucha gente estaría detrás de él. Leonor le afirma que él tiene razón cuando le advirtió de esto. Said se le acerca y le aclara que él está a su lado para apoyarla y cuidarla cuando lo necesite. Por otro lado, Elena le dice a Marcelo que tardó mucho haciendo los trámites. Marcelo le aclara que quiso tomarse una cerveza ya que necesitaba pensar. Elena le pregunta si acaso estaba pensando en qué va a pasar con ellos. Marcelo le responde que no, ya que él solo le pidió que sea discreta cuando vaya a hablar de Luisa. Elena le dice que eso es lo único que a él le importa, por lo que le aclara que ella es la única culpable de que terminaran. Marcelo le hace saber que fue él quien terminó con ella, ya que no se pueden casar. Elena le hace saber que ella lo hubiese hecho feliz si se casaran, además de que si no se hubiera acostado con Luisa, ahora mismo estuvieran juntos. Marcelo le aclara que la cuestión es que él sigue amando a Luisa por encima de todo. Por otra parte, Leonor le dice a Said que quiere estar sola. Felipe visita a Beatriz en la prisión. Esta le pregunta qué está haciendo allí. Felipe le hace saber que no tiene nada en su contra, asegurándole que aún está a tiempo para cambiar su opinión. Beatriz le dice que no puede. Felipe le pide que confiese de que Juan es quien la está manipulando. Beatriz le aclara que no puede hacer eso, ya que puede poner en riesgo a su familia. Felipe exclama que lo único que va a conseguir es que su condena sea más larga. Además le menciona que tarde o temprano Juan va a caer también, mientras que el verdadero culpable estará libre, por lo que le pide que diga la verdad, para capturar al responsable. Mientras tanto Juan habla con la fiscal y le aclara que le destroza el corazón cuando piensa que su hija está en la cárcel, por lo que le pregunta qué puede hacer para que ella salga libre. La fiscal le responde que solo hay que esperar a que el juez decida, ya que esa situación es delicada. Juan, muy preocupado, le aclara que su hija no es una delincuente. La fiscal le dice que lo mejor es que denuncien a la persona que la obligó a hacerlo, pero que aún así Beatriz no dice nada, aclarándole que puede ser miedo o lealtad, por lo que le pregunta si acaso no sospecha de alguien que la puso en esta situación. Juan le responde que no. La fiscal le dice que son muchos años que pasará Beatriz en la cárcel, así que le pide que diga alguna información si en realidad sabe quién está detrás de todo. Juan, sin saber qué hacer, le pide permiso para hablar con su hija. García no se lo niega y le dice que está bien. Luisa por su parte llega a la casa. Leonor aprovecha y le comenta que acabaron con la vida de Walter. Luisa no lo puede creer y le pregunta si saben quién fue el culpable. Leonor, sabiendo que es Said, le miente diciendo que no lo sabe. Luisa, muy sorprendida, le dice que seguramente acabaron con él porque lo vieron con otra. Leonor, al ver que no tiene opción, le confiesa que de hecho ella tenía una relación con Walter. Al mismo tiempo, Juan le dice a Beatriz que no puede permitir que ella pague las consecuencias por su culpa. Beatriz le aclara que ella ya tomó una decisión y nada la hará cambiar de opinión.
Juan le menciona que hay cosas que no se pueden contar, así como él no ha sido un buen padre, ya que ha cometido cosas horribles. Beatriz le pide que se desahogue con ella. Juan le dice que no puede. Beatriz se molesta y le aclara que ella está dando su vida para protegerlo, por lo que le pregunta cuándo será el día en que deje de ocultarle las cosas de su pasado. Juan le pide que la perdone por ser un cobarde. Beatriz le pide que por favor se libere de toda esa culpa que está acabando con él. Juan le aclara que no va a descansar hasta que ella quede libre. Al mismo tiempo, Leonor cambia de tema y le pregunta a Luisa cómo van las cosas con Said. Luisa le responde que aún no se reconcilian. Leonor, muy inquieta, le dice que eso está mejor, ya que así pueden tomarse un tiempo para pensar mejor las cosas. Luisa exclama que tiene razón, aunque le preocupa que Natalia le dijo que extrañaba a su padre. Leonor le menciona que esta mañana habló con ella y le dijo lo mismo. Luisa se lamenta al ver que hacerle justicia a su padre le trajo más problemas. Leonor le manifiesta que ojalá la verdad salga a la luz pronto. Por otra parte, Camila habla con el hombre que secuestró a Gael y le pregunta dónde lo tiene. El secuestrador le pide que le digan a él todo lo que querían decirle a Gael. Camila le pregunta con quién están hablando. Iñaki interviene y le pide que no sea cobarde y confiese que es cómplice de Gael. Camila, muy preocupada, le pide que le dé una prueba de que Gael está vivo. El anonimato le pregunta para qué lo quiere. Camila le responde que es para saber si está negociando con él. El anónimo le responde que él puede darle una prueba, pero le aclara que Gael está muerto. Al oír eso, Camila e Iñaki empiezan a llorar al ver que están condenados. Por otro lado, Leonor le pregunta a Juan qué quiere. Juan le responde que está muy desesperado y quiere pedirle un favor, declarándole que su hija está en la cárcel por culpa de Said, ya que la obligó a lavar dinero del casino para transferirlo a Hong Kong. Además, le confiesa que él fue quien acabó con la vida de Alejandro, así que le pide que lo denuncie. Leonor le responde que no, ya que Said es muy peligroso. Juan le pregunta si también sospecha de que Said es un asesino. Leonor le hace saber que Said acabó con la vida de uno de sus empleados, además de que tiene pruebas de que Said acabó con la vida de Alejandro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.